Amigos, hablar de la fe es apasionante porque te estamos pidiendo que creas en algo que no ves. O sea, que des por cierto lo que tú no ves. Digamos, vamos a hacer un ejercicio sencillo, ¿no? César dio un ejemplo al comenzar, de hacer un pedido a un país y esperar que venga eso. Y no dudar, ¿no? No dudas, porque si tú ya pagaste, ya tienes tu voucher y te dicen dentro de 3 meses te llega el aparatito, pues tú no dudas, tú dices, bueno, 3 meses y llegando a los 3 meses ya te pones en una actitud expectante, porque de repente en cualquier momento suena el timbre y está el artefacto ya en la puerta de tu casa diciéndote, aquí está, al fin llegó. Pero en el proceso no dudaste. ¿Por qué? Porque creíste que has hablado con alguien serio, es una empresa seria que siempre cumple, te ha llenado primero de información y sabes que siempre cumple, que no falla, y que si tú cumples con los requisitos que te pide la empresa para que tú compres algo, pues lo vas a tener dentro del tiempo que te han dicho que va a llegar. De la misma forma, el Señor espera que tú creas en todo lo que Él te propone. Y mira, digamos que tú estás enfermo. Si tú aplicas este pasaje en medio de tu enfermedad, digamos que dice, yo quiero, Señor, sáname. Y bueno, y voy y busco las promesas de Dios en cuanto a la sanidad y vemos que no sería una locura decirle, Señor, sáname, porque hay muchísimos pasajes que dice que Jesucristo ha venido a sanar a los que están enfermos. Él en su cuerpo, dice la Biblia, llevó nuestras enfermedades, o por sus llagas hemos sido curados. También dice, y hay otros, muchísimos más. No solamente vino para salvarnos, sino para sanarnos también. Entonces me lleno de esa información bíblica, de esos pasajes, promesas bíblicas, y estoy convencido, seguro de que esto es promesa de Dios, y si Dios lo ha dicho, entonces lo voy a tener. A paso seguido, tienes que imaginarte qué vas a hacer después cuando estés sano. Si Dios te da esa oportunidad para seguir, ¿cómo lo vas a invertir ese tiempo? Y mira, no necesitas ser cristiano. Yo he escuchado muchas personas que cuando van a la sala al quirófano y los operan y ellos no son nada cristianos, pero dice, esta nueva oportunidad que me da la vida, dicen ellos, ¿no? Me da la vida, yo la voy a utilizar bien. Si la vida me da otra oportunidad, yo la voy a usar así, así, así. ¿Qué están haciendo? Están proyectándose después de que van a ser operados, porque están seguros que si salen vivos van a hacer esto y esto, y verdaderamente yo he visto que lo hacen. Entonces, mucho más con Dios. Si Dios ha prometido algo y tú crees en eso, en que lo vas a tener y te imaginas, porque acá dice la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Entonces, bueno, tú en este momento de repente estás enfermo, estás en un hospital, de repente estás con el COVID, ¿no? Y tú estás escuchando a 3 locos que están hablando sobre la fe y te agitas más porque dices, ¿qué están hablando estos, no? Pero pones atención y dices, ¿será que están diciendo cosas que puedo yo usar para salir de esta situación? Y has comenzado a escuchar ya, ahorita ya hora y media casi, y dices, ¿y qué tal si pruebo esto? ¿Y qué tal si pruebo lo que ellos están hablando? ¿Y qué tal si yo me imagino en que después que salga esto yo voy a hacer esto, esto y esto? ¿Sabes lo que estás haciendo ahí? Entraste a la dimensión de la fe, que no tiene nada que ver con la razón, que no tiene nada que ver con lo material, con el tiempo y el espacio, no tiene que ver nada. Es el escrito está, es que dijo Dios, y si Él lo dijo, entonces yo lo creo y yo salgo de esto. Y entonces después voy a hacer esto y esto y esto. Quienes te hablan, los 3, hemos tenido ese tipo de experiencia, hemos salido de la muerte. Y entonces le dijimos a Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Una de las
cosa que estamos haciendo ahora es precisamente este programa, Trazando la Plomada, durante 10 años, un poco más. Estamos tratando de llegar a tu corazón, no con nuestras propias palabras, sino qué dice Dios al respecto, a tu pensamiento, a tu inquietud, al problema que estás viviendo, qué dice Dios. Por eso se llama Trazando la Plomada. Y para que no nos apartemos en nada de lo que Dios dice, sino que entremos a elucubrar cosas por nuestra propia cuenta, que también lo podemos hacer. Pero nosotros hemos preferido pegarnos a la Biblia, pegarnos a la palabra de Dios y dejar que ella hable por nosotros. Lo único que hacemos nosotros es decirlo en un lenguaje más sencillo para que tú puedas entender. Pero de eso se trata la Biblia, la escritura, la fe, ¿no? Convicción de lo que no se ve. Ya hablamos mucho de certeza, pero ahora tienes que también, igual convicción y fe, o sea, imaginarte qué vas a hacer después de eso. Jesucristo, por ejemplo, hay algo que ejempliza esto, dice que Jesucristo por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, o sea, se dejó hacer todo lo que él sufrió en esa semana de sacrificio que tuvo por nosotros, porque él miró que iba a venir adelante. O sea, mira, ahí está la aplicación del pasaje, ¿no? De lo que no se ve, ¿no? La convicción de que yo voy a salir de esto y voy a hacer esto. Y eso es lo que, el resultado de esa fe que tuvo Jesucristo. Dice, el gozo puesto delante de él, menospreció lo propio, tuvo la valentía de ir a la cruz, quedarse solo, completamente solo, y entregar su vida por ti y por mí, para que ahora esa fe pudiera salvarnos. Incluso, como dijo Jorge en un pasaje, permitirnos pasar momentos muy complicados y a veces hasta la muerte. Pero para eso también hay que tener fe, porque en medio del problema, en medio de la dificultad, muchos aflojamos, damos la espalda. Yo he visto también y he escuchado a gente renegar de Dios en el hecho de muerte, hablar blasfemia y media en el hecho de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no le contestó su oración. Amigos, hasta para morir hay que tener fe que cuando despertemos vamos a estar con el Señor y partiremos tranquilos y no maldiciendo, y no blasfemando y no renegando. O sea, la fe es para todo, para la vida y para antes de partir. Y me gustaría a mí compartir desde esa línea de pensamiento del dolor, ¿no? Sabemos ahorita de que hay muchos hermanos y pastores que están con dolor y con situaciones de tristeza. Yo soy uno porque se supone que han muerto personas muy cercanas a mí y duele. Cuando una persona muy cercana a ti se va, realmente duele. Pero no porque se ha ido, en el sentido de que, pucha, ya se perdió. No. Por el contrario. Está en la presencia de Dios y el lugar donde se encuentra está muchísimo mejor que el que estamos nosotros. Así que yo estoy claramente en eso. Pero es interesante lo que Dios dice, usando el concepto de fe, usando lo que estamos hablando ahorita, lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 11, de la resurrección de Lázaro. Lo que a mí me llamaba la atención es al respecto de esa tristeza, ¿no? O sea, un hombre de fe puede tener tristeza. Muchos que hablan mucho de la fe, el ejercicio de la fe como un poder sobrenatural, pero negativizan las otras cosas que Dios dice que debemos de tener cuidado, que deben estar compuestas con la fe, porque la Biblia dice que la fe debe obrar por el amor, dice la Biblia. Si la fe no obra por el amor, nos volvemos prácticamente autopoderosos, pero no compasivos. Y ese es el problema de aquellos que usan la fe sin la compasión. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 11, el verso 35, Jesús lloró. ¿Pero por qué Jesús lloró? ¿Cuál era la razón de que Jesús llorara? Jesús estaba llorando por la muerte de Lázaro. Pero si Jesús también, él tomó la decisión de no ir inmediatamente cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Se demoró varios días. O sea, ¿por qué es que el Señor actuó de esa manera? ¿Y por qué lloró si de todas maneras lo iba a resucitar? Pero la Biblia dice que Jesús lloró, sabiendo que podía resucitarlo.
creando una estrategia de retardar a su venida. ¿Por qué? Porque él sabe de que tiene que demostrar lo que él estaba haciendo para que la gente creyera, pero también estaba demostrando de que él tenía compasión y amor por sus semejantes y por sus amigos. Y en estos momentos que tus amigos de fe, algunos han partido, otros estamos quedando, si lloras, no está mal, hermano. Estás triste, no está mal, hermano. Está bien. Nuestro Señor lloró. Y lo que podemos decirte es que estamos contigo, juntamente, llorando, pero también levantándonos para continuar en la fe, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo quisiera relacionar todo esto que estamos hablando con el hecho que la fe, nuevamente, tiene que ver con oír la voz de Dios. El Señor Jesús, cuando estaba acá en la tierra, Él decía que Él no hacía nada si no escuchaba la voz de su Padre. Dice que él hacía las cosas que veía hacer a su Padre o las cosas que su Padre le hablaba. Esa era su guía, porque Él, siendo Dios, estaba en un cuerpo humano. Entonces, Dios nos va a encaminar. Hay momentos en que realmente no vamos a saber qué va a pasar, ¿no? Como Abraham cuando le dijo Dios, mira, anda por aquí y ya te diré después qué vamos a hacer, ¿no? Y así. Pero por lo menos escuchamos la voz de Dios. Y si Dios está en el negocio, entonces sabemos que la cosa va a caminar. Amén. Y creo que eso es lo importante. Que sea lo que sea, pero que Dios esté en el negocio. Y yo recuerdo cuando me detectaron cáncer en el año 2015, que los doctores me dijeron que me iban a operar y yo me dediqué a la oración y a la búsqueda en la palabra de Dios de todos esos pasajes que se han referido hace un momento de sanidad que hay en los evangelios. Y encontré algo que después de tiempo que era creyente, pero no me había percatado, que el Señor Jesús en su tiempo acá, en su tiempo de vida acá como ser humano, básicamente se enfocó en hacer tres cosas. Miren, lo voy a simplificar a 3 cosas. Él dice que sanaba enfermos, echaba fuera demonios y predicaba el evangelio. Amén. Y por donde yo leía, por donde me iba todo, lo veía, sanando enfermos, echando fuera demonios y predicando el evangelio. Y orando. Mío, ahora hay que liberar más demonios todavía. Todavía. Y orando, yo empecé a entender de que, miren, cuando sanaba enfermos estaba sanando el cuerpo. Cuando echaba demonios estaba sanando los espíritus de las personas que estaban endemoniados. Y cuando predicaba el evangelio venía a sanar las almas, a salvarlas, a librarlas, porque para Dios sanar, librar, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A ver, quiero preguntar, ¿a qué vino? Vino a sanar o a librar o a salvar, usa la palabra que quieras, para Dios es lo mismo, a sanar el cuerpo, el alma y el espíritu de la raza humana. Y a eso ha venido. Entonces yo pregunto, ¿Dios está contento con la muerte? ¿Dios está contento con el dolor? Dios no está contento. Claro. Pero es necesario que el hombre se arrepienta y busque a Dios, porque si no, nuevamente, si no hay fe de por medio, las promesas de Dios no se hacen real en la vida. Y bueno, volviendo al ejemplo que quería compartir. Y esta fe, y quería agregar, Jorge, César, y esta fe viene por un arrepentimiento genuino. Así es. En el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y en la posesión del Espíritu Santo y la palabra. Porque Amén. Si no hay Espíritu, no hay nada. No hay fe, no hay nada. El Espíritu Santo. Y bueno, retomando este tema, a mí me habían detectado el cáncer, había decidido buscar a Dios, ya he dado mi testimonio, y en eso estaba escuchando un mensaje y el predicador volteó y en un momento, porque estaba mirando a un lado y de repente miró a la pantalla y yo sentí que me miraba a mí y me dijo, eso que tú tienes, dice Dios que no es para muerte, es para promoción. Así. Y yo lo recibí, yo lo creí.
Y me dijo, no es para destrucción, no es para muerte, es para promoción. A partir de ahí, recuerdo que tomé esa palabra y me paré sobre esa palabra, y efectivamente así fue. Nunca me operé, nunca me hice químicos, nunca me hice nada, y cuando después de un tiempo hicieron análisis, no tenía nada. Pero lo importante es de que la palabra fue dada, la palabra fue oída, fue aplicada fe en ese momento, y nos mantuvimos en eso permanentemente, y Dios fue confirmando, fue confirmando, fue confirmando. Y algo similar también pasó cuando 2, 3 años después me dijeron que mis riñones no funcionaban y que yo tenía que usar diálisis para toda la vida. Y estando en medio de la diálisis, yo estaba confesando mi fe, confesando la palabra de Dios, etc. Y recuerdo con toda claridad de que al terminar eso le dije a la doctora, doctora, y le soy sincero, lo dije, pero yo mismo me miré a mí mismo y me dije, oye, ¿de dónde sacas esto? Y le dije a la doctora, señalándole con el dedo, y le dije, doctora, a fin de mes voy a estar sano. Y yo decía, ¿y en qué me baso? Y ahora cuando miro atrás es que es la certeza de aquello que se espera, es la seguridad de lo que no ves, porque Dios te puso fe, Dios te ha dicho a tu espíritu que vas a estar sano. Y tuve la valentía, porque a veces no hay la valentía de decirlo, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que a fin de mes estuve sano, y tengo testigos y tengo testimonios y todo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y me pregunto con todos ustedes, porque soy parte de la humanidad, ¿qué hubiera pasado si yo no confieso esa palabra que Dios me había dado? ¿Qué hubiera pasado si yo no doy pasos de fe en la dirección que Dios ya me había dicho? Mira, la cosa va por acá, y yo no lo hubiera creído. Y creo que la respuesta es, me hubiera muerto, ¿no? Sí. Entonces, no es problema de Dios, es problema que Dios ha dado su palabra, y la palabra te la da, pero además a través de su espíritu te va a hablar a tu espíritu y te va a aplicar la palabra para ese caso particular, te va a decir la cosa va por aquí o va por allá o lo que fuere. Y tenemos que estar buscando y siendo sensibles, agarrarnos de eso y caminar en eso, porque si no caminas en eso, no es que Dios falló, y ahí vas a decir, ¿cómo? ¿No dice la palabra que por sus llagas hemos sido sanados? Entonces Dios dirá, oye, ¿y tú permaneciste en la fe? ¿Me creíste? Como hemos leído hace un momento. Es una línea bien delgada, lo sé, es una línea bien delgada. Y no somos quien para juzgar, porque solamente el Señor. Pero por lo menos, hasta donde ha sido revelada la palabra, es el amor de Dios ha enviado a Jesús a sanar el cuerpo, el alma y el espíritu. Quiere salvar a la raza humana. Ahora, hay casos en que no se van a dar, es cierto, hay casos que hermanos muy queridos ya han partido a la presencia del Señor. ¿Qué pasó por ahí? No sabemos, la verdad es que no sabemos. Tuvieron fe, porque se fueron con el Señor. Y se fueron con el Señor, Ahora, toda la magnitud de las preguntas y todo, algunas tendrán respuestas y otras no, pero lo que sí sabemos que puede haber es el consuelo de parte de Dios. Pero lo importante en medio de todo esto, como tú mismo dices, el consuelo de Dios es saber entender lo que Dios no te ha garantizado. O sea, en esta tierra, Dios no nos ha garantizado el no morir, por si acaso. No encuentro ningún texto bíblico que me dice que Dios me garantiza que yo no voy a morir y no voy a salir de esta tierra. No, por el más dice que ya hemos muerto juntamente con Él, así que ya la muerte está asegurada. Entonces ya estamos muertos. Entonces la idea es que todavía no queremos morir porque queremos agarrarnos más de las cosas naturales de esta tierra, y eso no está así. Entonces, y la fe también nos lo va a comprobar, porque la fe nos prueba, la fe nos va a probar continuamente en lo que estamos creyendo internamente en el corazón. Por eso es tan importante entender que los que mueren en Cristo están en la presencia de Dios, o sea, estamos gozosos por eso. Bailamos por eso, porque en el cielo hay fiesta, pero acá también en la tierra hay fiesta porque sabemos a dónde se ha ido nuestro hermano, porque sabemos que él está en el Señor, o ella está en el Señor. Pero lo importante es entender de que no somos espiritualistas ni tampoco somos prácticamente materialistas. No, somos personas ecuánimes, espirituales, mentales y físicas que requieren cumplir con lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene, digamos, doctrina para cada una de las áreas del ser humano y que deben ser medidas
por el regulador de la palabra y el espíritu. Porque no es que es regulada nuestra forma de ser por el mundo, la ciencia o la tecnología. No, somos regulados por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Para vivir en la victoria. Y seguimos en un cuerpo que tiene debilidades, porque tomando ese verso que el pastor leyó hace un ratito donde Jesús lloró, 2 versos antes dice, Jesús entonces, al ver llorando a María y ver llorando a los judíos que la acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y después dice que Jesús lloró. Entonces quiere decir que al ver a María, seguramente a Marta, a los otros que lloraban con angustia, desesperación, eso es lo que trae la muerte, ¿no? Falta de esperanza, ¿ya? Entonces dice que se conmovió él en espíritu. Él era Dios y como se dijo hace un momento, él sabía que iba a resucitar Lázaro, pero fíjense, a pesar que lo sabía, ver a esas personas en una situación de desesperación y angustia lo conmovió. Su parte humana, no puede decir, ¿cómo te vas a conmover si tú ya sabes que va a resucitar y todo? No, porque somos seres humanos y el Señor Jesús en ese momento se condujo como cualquiera de nosotros. Esa es la gran bendición que nos hace diferencia de los tiranos de la fe. Porque hay tiranos de la fe, que si no vives por fe, y te paran ahí recriminando el no vivir por fe. Sí, pero para hallar un poco de equilibrio, creo que lo normal es lo normal es que Dios responda a su palabra, y ciertamente sí hay muchas personas que han partido, buenos creyentes, buenos amigos, pastores, ya están con el Señor. Tenemos que recordar que no están ahí porque no tuvieron fe, sino porque Dios tiene los días contados. Y el límite de ellos también los tiene Dios. Entonces, algunos ha coincidido pues con la pandemia, ¿no? Y ya está, eso es todo. Pero lo normal es que Dios responda a las oraciones de sus hijos. Quiero leerles aquí un pasaje que habla acerca de lo que propone Jesucristo. O sea, Jesucristo viene y habla de sí mismo. El profeta Isaías lo comienza a escribir en Isaías, pero él también en el Nuevo Testamento toma el rollo del libro, que es justamente este pasaje, y miren, todo es salida para situaciones complicadas. Vamos a leerlo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Entonces yo quisiera preguntar, que alguno de los que escuchan decía, ¿sabes qué? Te vas a morir. Tienes fe, pero te vas a morir. Eso ya no sería una buena nueva, ¿no? A los abatidos, dice. O sea, un abatido que le diga, no te preocupes, toda tu familia se va a morir, pero así es la vida, ¿no? Alégrate, ¿no? Gózate en el Señor, jajaja. Porque todos se van a morir. No, pues el Señor viene a dar buenas nuevas. O sea, viene a decir, ¿sabes qué? Se iban a morir 50, pero como tienes fe, bueno, confías en mis promesas, bueno, tal vez partan 4 o 3, ¿no? O sea, viene a dar respuesta a la situación. Y luego continúa, dice, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mira, o sea, no le dice, pues, sigue sufriendo, ¿no? Yo creo que en toda situación, ya sea que esté sufriendo por la obra, ¿no? Ya sea porque esté en países donde está la situación complicada, bueno, ahí Dios va a ir, Jesús va a ir y le va a ayudar, lo va a vendar su corazón. De repente no va a poder salir de la situación, va a seguir ahí, pero el Señor va a vendar su corazón. Después dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cómo no va a ser eso una buena nueva? Y la verdad es que a mí si me dicen eso, yo sí me aviento con todo. O sea, no lo pienso 2 veces, sea acá, yo me quedo acá. Y otra vez en el versículo dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Y dice, el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar, mira, a consolar a los enlutados. O sea, el enlutado no le dice, ya se murió, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así todo. Piña. Todo piña, pues todo, el pecado ha hecho que todo. Eso, porque hay muchos enlutados, pues, hay muchos enlutados. Entonces no el Señor los consuela, el Señor los consuela. Lo consuela y espera que nosotros como pastores, ¿sabes qué, Jorgito? Es lo mismo que sucedió, Jorgito, en el tiempo de Nerón.
cuando el Imperio Romano empezó a encontrar a los cristianos y los puso en fosas, los hizo comer por leones y los quemó. Y no uno, estamos hablando de miles. Y esos miles ¿tenían esperanza en el Evangelio? Claro. Por supuesto que sí. Tenían fe, claro que sí. Claro, y muchos historiadores narran que la forma como ellos morían era rarísima, recontra rarísima. ¿Por qué? Tenían unos rostros de ángeles. Tenían rostros de ángeles y dice que cantaban. Ya, mira, déjame terminar el pasaje, lo que estaba leyendo, pero también desde ese punto donde acabas de hablar. Mira, George, perdón, George, sí. Nos hemos pasado un minuto del tiempo. Mejor guarde ese pasaje y lo decimos ahorita a continuación. No se vayan, estamos regresando ahorita. Lo que ha hecho Jorge Winter. Sí, regresamos, amigos, no cambia su día. Amigos, y nos quedamos con la gana de seguir, ¿no? Pero bueno, ya estamos en la última media hora y Jorgito había dicho que los leones se comían pues a los cristianos y la gente veía como rostro de ángeles. Y entonces uno dice, pero hoy lo están comiendo y cómo va a estar el pata tan tranquilo, como si nada pasara. Bueno, te cuento algo, mira, eso no es para sorprenderse, pero te cuento algo. Dice que los animales, o sea, los depredadores cuando están comiendo su presa, digamos un león, ¿no? Se está comiendo un venadito, ¿ya? El venadito lo está comiendo vivo lo está comiendo. Y ahí le está sacando los intestinos, otro está tirándose la pierna y el animalito está diciendo, todavía, pero nada más es todo lo que dicen los estudiosos de los animalitos estos, dice que en ese momento el animalito entra y en su cerebro pasa algo que, fíjate, no siente todo lo que le está haciendo el depredador, ¿no? O sea, no sienten todo eso que lo están destrozando vivo, no siente nada. Y dice que eso es para que no sea una crueldad para el animalito que está muriendo, ¿no? Entonces imagínate, si Dios se ha preocupado porque el animalito, cuando es depredado, porque está haciendo parte de la cadena de alimentación, si Dios se ha preocupado porque el animalito no sufra, imagínate cómo no se va a preocupar que si nosotros estamos en un momento tan duro, tan difícil, ese dolor no nos afecte tanto, ¿no? Como tú dijiste, Jorge, el rostro de esta gente era muy raro, porque en lugar de estar pues, gritando, ¡ay, el león me está comiendo! ¡Ay, ay, ay! ¿no? Ante un mordisconazo de león, sus rostros eran como de ángeles. Es totalmente extraño, ¿no? Pero Dios se preocupa de eso. Y para seguir leyendo, ¿no? El pasaje, me quedé por los enlutados. Dice el versículo 3. Otra vez, miren, la propuesta, la respuesta de Dios, a ordenar que los afligidos de Sion, o sea, los afligidos, ojo. Hay personas que siempre paran sufriendo, dicen, ay, yo siempre, ay, ya. Bueno, al afligido de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y tú sabes que el luto, como dijo Jorge, a un dolor es terrible, hay cosas que uno ya a veces dice, Señor, ¿qué está pasando? A mí me agarró así la chiripiolca hace como 15 días, y ya no sabía, ya me miraba que mis amigos ya se estaban partiendo, y me comenzó a entrar una pena que ya no lo podía parar. Y bueno, vine a este pasaje y le dije, Señor, consuélame, ¿no? Me da mucha pena lo que está pasando. Óleo de gozo en lugar de luto, y ya el Señor me ha dado más tranquilidad, ¿no? Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Fíjate, ¿quién no está angustiado ahorita? Bueno, el Señor Jesús ya pensó en esto y te da un manto de alegría en esta tarde para que no estés así angustiado, ¿no? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y ahora, para los que se preocupan que pasa algo con uno y pasa algo con otro, dice, si te van a quitar tu casa, bueno, aquí el versículo 4 también tiene respuesta, dice, ¿no? Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros lavadores y vuestros viñadores. Mira toda la respuesta
que Dios tiene para cada situación, como dijeron ustedes, ¿no? Me encanta Bien. saber de que muchos creyentes en este momento, en situaciones muy difíciles por los escenarios que se están dando, a través de la fe están viviendo en un gozo y en una alegría y en una paz para Aleluya. seguir caminando en medio de tanta muerte, tanto dolor y tanta tristeza que existe en el mundo. Porque esos índices de tristeza y dolor y de muerte se han medido ahorita por la Población Nacional de Salud y están demostrando que ahorita se requiere de muchos psiquiatras y psicólogos porque la humanidad está con un dolor, un estrés tremenda. Entonces es el momento nosotros como iglesia seguir compartiendo la palabra porque el mejor psicólogo y psiquiatra se llama Jesucristo. Y Él está representado aquí por la iglesia llena del Espíritu Santo de Dios y su palabra. Por consiguiente, te animamos, querido oyente, te animamos, querido hermano, hermana, tu hermana y hermano, a llenarte del Espíritu Santo. Y tú, estimado oyente, a que te conviertas, a que de una vez reconozcas tus pecados delante del trono de Dios y te arrepientas y recibas a Jesucristo en tu corazón como único Señor de tu vida, como único, no hay 2, 3, 4, 5, único Señor de tu vida, y puedas vivir en el señorío de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, ir disfrutando de los dones, de todas las capacidades que el Espíritu Santo te va a dar en medio de este escenario que todavía estamos viviendo. Tal vez podríamos decir por qué es que la palabra de Dios trae tanta vida, ¿no? Trae vida al ser humano. ¿Por qué necesitamos tanto la palabra de Dios? Lo que pasa es que la palabra de Dios manifiesta la esencia de Dios. Dios es vida, Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo. Juntamente con cualquier palabra que se dice, viene ¿cómo podemos decir? Viene el espíritu de la palabra, viene la esencia del que está hablando. Ustedes saben que a nivel natural, a nivel ser humano, yo puedo decirle unas palabras a una persona y las mismas palabras pueden causar ánimo o pueden causar dolor. Las mismas palabras. Depende con qué espíritu lo haces. Depende en qué actitud se hace. Lo mismo es Dios. La actitud de Dios siempre es de vida, siempre es de amor. Cuando Dios crea los cielos y la tierra y todo el ordenamiento que hace posteriormente a eso, todo lo hace hablando. Pero cuando Él habla, sabemos que el hablar se emite aire. Todos hablamos y emitimos aire. Y Dios cuando habló, se dice que el Espíritu Santo antes, cuando la tierra estaba vacía y desordenada, el Espíritu estaba fuera de la creación, no estaba dentro de la creación, pero cuando Jesús habla, porque la palabra dice que Jesús fue el que creó la palabra de Dios, entonces el Espíritu empezó a poner en orden todo eso a través de la palabra. Cuando el Señor crea al ser humano, también fue lo mismo, creó, dice, del barro de la tierra y sopló, dice, de él mismo, sopló la esencia de vida, sopló su espíritu. Entonces la palabra de Dios tiene que ver con la esencia de Dios, tiene que ver con el espíritu de Dios. Y lo que necesita nuestra alma para vivir es justamente el espíritu de Dios, que lo recibimos a través de la palabra o directamente en comunión, en adoración, en oración, que el Espíritu de Dios produce su personalidad, su carácter, lo produce en nosotros y produce en nosotros lo que es el fruto del Espíritu, gozo, paz, bondad y todo lo que la Escritura nos ha revelado. Entonces, por eso es importante la palabra de Dios, porque vamos a escuchar día a día muchas palabras de los seres humanos con noticias, y las noticias de los seres humanos en este tiempo son mayormente negativas. Y nuestra alma no soporta lo negativo, ¿no? Nuestra alma necesita esperanza. ¿Dónde vamos a encontrar? En un médico, en un psiquiatra, como se ha dicho. Tenemos que encontrarla en aquel que nos ha creado y que nos dé no malas noticias, sino buenas noticias. Hay esperanza, hay vida. Es posible caminar en medio de la tormenta
y pasar al otro lado. Sí es posible. Y todo eso requiere de todo un proceso de conocer a Dios, de tener comunión con Dios y de poder ejercitar y hacer crecer nuestra fe. Y ese es justamente el tema que vamos a estar tratando estas semanas. Cómo llega la fe, cómo hacemos crecer la fe, de tal manera que las promesas de Dios y todo lo que está escrito en su palabra, pues sea real y vivo en nosotros, y no sea solamente una letra que está por ahí. Bien, Sí, tenemos otro pasaje que hemos escogido, que queremos compartirlo con ustedes. ¿cuántos minutos quedan? Ya hemos tratado el primero, fue Hebreos 11:1. Ahora vamos a tratar Gálatas 2:20, que es otro pasaje muy rico en la enseñanza de la palabra de Dios, César, y en lo que tiene que ver con la fe, ¿sí? ¿cuántos minutos quedan? Dime. Nos queda 13 minutos. Sería bueno no olvidarnos de orar por los cumpleañeros y también por el Día de la Madre. ¿Verdad? Entonces, los últimos 3 minutos los separamos. Tal y vale. ¿Ya? Entonces nos queda 10 minutos. Ok, entonces voy a leer Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, o la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Permítame leer 2 versiones para poder entender un poco más este pasaje, porque realmente es fundamental para poder, por un lado, identificarnos con la verdad de Dios sobre el estar muerto juntamente con Cristo, y además lo que quiere decir cuando esa parte de la porción de la Escritura que dice, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe o en la fe del Hijo de Dios. Eso es muy importante. Entonces, los 2 versos que quiero, las 2 versiones que quiero leer, dice, cuando el Mesías fue ejecutado en la cruz como un criminal, yo también estaba ahí, de tal manera que mi ego orgulloso ya no vive más. Y la otra versión dice, mi antiguo ser fue crucificado con Cristo y yo ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo el que vive en mí. En resumen, lo que está diciendo la Escritura en esta primera parte es de que hay un área de nuestro ser, dice que es el antiguo hombre, la naturaleza rebelde a Dios, dice que esa fue la que fue crucificada juntamente con el Señor. Dice que Él se volvió pecado, todo nuestro pecado producido por nuestra naturaleza de carne, por toda nuestra corrupción que se había acumulado. Dice que todo eso subió sobre su cuerpo, dice que Él se lo puso sobre Él y fue a la cruz y fue crucificado. La Escritura dice en Gálatas dice que, buscar en Gálatas, he perdido el pasaje un ratito, y eso es importante. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, lo que ha ido a la cruz juntamente con Cristo es aquello que era rebelde a Dios, es aquella naturaleza nuestra que se oponía a Dios y que era el medio por el cual el enemigo nos tenía esclavizados. No éramos libres, dice la Escritura. Por eso dice que el Señor Jesús nos ha liberado, y nos ha liberado justamente cargando sobre Él nuestro pecado y nuestros pecados para poder después declararnos justos delante de Dios. Y la segunda parte de este verso dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y yo he escuchado muchas veces que se ha interpretado este verso como que lo que vivo ahora, lo vivo creyendo en el Hijo de Dios. Pero cuando uno va al original, lo que dice es, y lo que vivo ahora en la carne o en mi cuerpo realmente dice, lo vivo en la misma fe
que vivía el Hijo de Dios cuando estaba en el cuerpo. En otras palabras, si ahora Cristo vive en mí y yo lo dejo que vive en mí realmente, que dirija mi vida, entonces Él va a producir su misma fe en nosotros. Entonces ahora puedo decir que lo que vivo en mi cuerpo lo vivo en la misma fe que tuvo el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dijo, ¿no? Lo que yo hago ahora, ustedes también lo van a poder hacer después. Porque yo vivo, ustedes viven. Entonces es una visión de fe que va más allá de creer. Es una visión de fe en la cual el Hijo de Dios, la fe con que Él vivió creyéndole a su Padre, escuchando a su Padre, obedeciendo a su Padre, esa misma persona y su fe ha sido soplada a nuestro interior por el Espíritu Santo, y ahora si le damos lugar, ese mismo Jesucristo va a ejercitar su vida de fe en nosotros y nos vamos a ver envuelto en que estamos creyendo, estamos teniendo fe, y lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo en la misma fe que tuvo el Hijo de Dios cuando estuvo acá en la tierra. Amén. ¿Cuánto falta ahora? Falta 5. Ciego, entonces que Jorgito ore pues para no quedarnos sin la oración. O si no oramos antes, ¿no es cierto? Sí, oramos antes, ya terminamos tranquilos también, si no nos vamos a pasar. Nos vamos de frente, ¿no? Y oramos por todos los cumpleañeros, todos aquellos que están cumpliendo onomástico o cumplieron, o sea, los que están cumpliendo o cumplieron, significa que cumplieron estos 10 semanas. Y también bueno, por aniversario, por favor, porque la semana pasada fue mi aniversario, 43 años. Aleluya. O sea, hay cumpleaños y hay aniversario. Hay que preparar la madre y por el día de la madre y por nuestro país. ¿Nos repartimos? Ya nos repartimos. Yo oro por los cumpleañeros y los matrimonios, el aniversario. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este gran privilegio de cumplir años en esta tierra, y te pido que los bendigas a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que están cumpliendo años, Padre amado, y que los bendigas ricamente. Que tu paz, tu amor y tu gozo, Señor, estén con ellos, y también tu prosperidad. Así también la salud, Señor, requerida en cada uno de sus cuerpos y sus familias. Así también, Padre, te pido por los matrimonios, por los aniversarios matrimoniales, Señor, aquellos que han vivido 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años juntos. Caramba, Señor, tremendo. Es una gran bendición, Padre. Los bendigo, Padre, y sean bendecidos por tu palabra y la presencia de tu Santo Espíritu, y que continúen, Señor, hasta que vengas a recogernos. Porque, Padre amado, ese es el testimonio vivo del matrimonio, porque tu palabra así lo dice. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán en uno. Señor, una familia, Padre, y eso es lo que nosotros declaramos, que hay familia en el Perú, familia instituida por el Evangelio. Y te damos gracias, Padre, por estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. George, ¿tú? Señor, te agradecemos por la oportunidad y el privilegio de orar por nuestro país, Perú. Señor, ponemos todas las cosas en tus manos, sabiendo de que tú eres quien pone las autoridades según Romanos, capítulo 6, versículos, no me acuerdo en este momento exactamente, pero dice que las autoridades son puestas por ti, y eso, Señor, deseamos por medio de esta oración, hacer que tu Señor convoque los corazones, unifiques criterios para tener el presidente o la presidente que tú, Señor, has separado para este tiempo. Gracias, Señor. Tus planes están sobre nuestros sueños, nuestras metas. Tus planes, tus propósitos se van a cumplir. Sí, y necesitas determinadas personas para que lo cumplan. Confiamos en tu sabiduría, en tu amor y de tus planes que son perfectos. Nos encomendamos a ti, Señor, sin antes pedirte que nos perdones. Perdona a Perú, Señor. Amén. Nos ha dado una prosperidad de 20 años. Amén. Y nosotros, los peruanos, nos hemos desviado. En lugar de buscarte, nos hemos envanecido.
Sí, Y Señor. hemos estado detrás de los placeres, detrás de Santo la Dios. riqueza, detrás de los dones que tú nos has dado y nos hemos olvidado de ti, Señor. Por eso te pedimos perdón. Padre. Perdón, Señor. Perdón, pasa por alto Oh, sí, los Padre. pecados de nuestra nación. Te pedimos perdón por nuestra nación. Te pedimos perdón por nosotros también, Señor. Porque creemos en tu palabra, oramos conforme a ella. Dice que si nos arrepentimos, tú sanarás nuestra tierra. Ten misericordia de Perú, Señor. Sana nuestra tierra. Nos arrepentimos una vez más en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, Padre amado. nuestro Señor. Amén. 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 Y Padre, yo quiero orar por el Día de la Madre que se celebra este domingo. Y si bien es cierto, sabemos que es un día simbólico, pero queremos orar por todas las madres, en particular a los que tienen su madre viva, Oh, sí, Padre. a su esposa, a sus hijas, en mi caso, Sí, a mi hija, Señor. a mi esposa. Señor, oramos por las Sí, mujeres Señor. que han podido traer a la luz un ser humano a esta tierra. Sí, Señor. He Gracias. podido ver muy de cerca en la vida de mi hija el padecimiento, el esfuerzo, la lucha que hay que hacer por los hijos, que no es Señor. nada sencillo, Señor. Sí, Padre. Y cuando son pequeños, cuando son adolescentes. Y Señor, oramos Santo, dando santo gracias Dios. por la vida de las mujeres que han Oh, traído sí. hijos al mundo, porque han dedicado su vida, Señor, a la vida de otros. Es una forma una de las más sublimes de amar, es entregar su vida. Tú lo dijiste así, Señor. Dice que el que da su vida por sus amigos es el amor más máximo. Y ellas dan su vida por sus hijos, dan su vida literalmente por sus hijos. Y las bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos por la madre de nuestro país, en Perú, en particular. Y Señor, que haya una intervención tuya muy particular en este fin de semana. Que Sí, hay una Padre. paz sobrenatural sobre nuestro país. Aleluya. Que algo sí, suceda, Señor, que la gloria de tu nombre Sí, sea Padre manifiesta. Aleluya. Porque creo yo, Señor, que tú estás esperando que tu pueblo crea en ti. Porque ¿cómo vas a tú obrar si tu pueblo no cree? Tu palabra dice que si no estás creyendo, pues no vas a recibir nada, así dice la palabra. Entonces ahora sí, Señor, nos metemos en tu corazón y oramos para que tú te manifiestes este fin de semana con una bendición más allá de lo que podamos imaginar, porque así eres tú, Señor, en bendición a las mujeres y a este país Perú, Señor. Te damos gracias por este país. Amado Dios, tú no permitas por ningún motivo que el enemigo venga a destruir, Señor, a esta gente. Y te ruego por tu iglesia, Señor, aquí. Te ruego por tu iglesia en el Perú. Avívanos, despiértanos, que podamos estar realmente, ser vasos y canales para que tú tengas cómo bendecir. Señor, en tu palabra vemos que hay veces tú no podías bendecir a nadie. Es más, Jesús, cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú estabas en tu pueblo y querías sanar a la gente y dice que no podías sanarla porque no creía. Señor, sabemos que tu corazón es para traer bienestar al pueblo. Permítenos como iglesia despertar, interceder y como pueblo también confesar nuestros pecados y alejarnos, porque dice la palabra que la sanidad de la tierra viene si reconocemos nuestros pecados, confesamos y nos apartamos. Y dice que tú sanarás la tierra. Sana esta tierra, Señor, pero sabemos que va a ser a través de tu iglesia. Por eso seguimos intercediendo ahora por tu iglesia, Señor. Aviva a tu pueblo. Y todos los que están escuchando, que son parte del pueblo de Dios, humíllense delante del Señor, que Él los levantará cuando fuere tiempo. Y despertemos todos para que el Señor pueda hacer maravillas en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, y podamos ver mucha gente librada de esclavitudes, miles, y que puedan ser sanadas sus vidas, sus familias, sus hijos. Gracias, Dios. Entregamos este programa en tus manos para que tú también lo prosperes y corra tu palabra y la presencia de tu Espíritu utilice este programa, oh Dios, para bendecir a tantas familias, a tantas personas que lo necesitan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Yo creo que fue en buena Amén. hora que dijeron Amén. que oremos antes porque ya nos pasamos un minuto. Amén. Bien, gracias a Gloria a Dios Dios. por este tiempo. La verdad, estar juntos y alejados, bueno, alejados no es bueno, pero por lo menos nos juntamos por este programa y que Dios nos permita pronto poder abrazarnos. Como dijo el pastor, anhela los abrazos, ¿no, pastor? Así dijo, dice Sí, que así anhela es. los abrazos en medio de la congregación. Bien, nos despedimos dando gracias a Dios. Porque cuando iba a una iglesia, ¿te acuerdas? Sí, Sí. la verdad es que el amor del pueblo de Dios es impresionante, es algo muy especial que todos Sí. admiramos. Bueno, amigos, Chao. nos estamos viendo hasta el próximo sábado.